Lunes 30 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que venga a llenar nuestros corazones con su gracia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les anuncio la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versos 12 al 17. Les escribo, hijos, porque se les han perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Les escribo, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito, hijos, porque conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque ya conocen al que existía desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstresen ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 2, versos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la primera lectura, que es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, nos habla de cómo el apóstol Juan nos escribe a nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida, y sobre todo escribe a los hijos, a los padres y a los jóvenes. Qué importante ver cómo el apóstol se preocupa por cada uno de nosotros, diciéndonos: les he escrito, hijos, porque conocen al Padre. Hoy se nos anuncia esta palabra porque nosotros hemos conocido de Dios, porque sabemos de Dios.
Esta palabra es dirigida a cada uno de nosotros que somos bautizados, que conocemos el amor de Dios Padre. Dice también, les he escrito, padres, porque ya conocen al que existía desde el principio, es decir, a Jesucristo el Salvador. Y después dice, les he escrito, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Qué poderosa esa palabra y esa expresión, porque son fuertes. Aquí el apóstol está denotando cómo cuando un joven cree en Dios y sigue sus mandamientos, ha recibido una fuerza especial de Dios. Esa fuerza para vencer al mundo, para vencer las seducciones, las tentaciones. Es hermoso ver a los jóvenes caminando a la luz de la palabra, escuchando la palabra, realizando el rosario, participando de la Eucaristía. Allí se manifiesta la fuerza de Dios de una manera particular. Vencer al maligno no es tarea fácil. Se requiere la voluntad del hombre unida a la voluntad y al querer de Dios. El apóstol nos dice que no debemos amar al mundo ni lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que ama el mundo y qué es lo que contiene el mundo? Dice, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero. Tres realidades con las cuales podemos ser tentados. Concupiscencia de la carne, esa inclinación a las cosas carnales, a las cosas pasajeras, a los placeres momentáneos. La concupiscencia de los ojos. Hoy estamos viviendo en el mundo de la imagen en todo su sentido, la imagen de el cuerpo de la manera más organizada y, por así decirlo, un cuerpo esbelto, concupiscencia de los ojos, todo lo que entra por los ojos. Hoy en día hay contaminación visual por todas partes, letreros, carteles, publicidades, y sin hablar de lo que se puede encontrar al abrir un teléfono, en una aplicación, en una red social. Todos son imágenes. Vivimos en el mundo de la imagen, pero de una imagen egocéntrica que lo que quiere es satisfacer la mirada de los demás. Y muchas veces esa satisfacción de la mirada de los ojos lleva al pecado, conduce al pecado. Y dice también el apóstol, y la arrogancia del dinero. El dinero que se presenta como lo mejor, como lo más grande, esa arrogancia. El dinero que se pavonea, por así decirlo, de que puede comprar lo que sea. Pero hay cosas que el dinero nunca va a poder comprar, porque nosotros somos lo que somos por gracia de Dios, porque el Señor nos ha mirado con misericordia. Y esto no se compra ni con oro ni con plata. Las bendiciones más grandes de Dios, los verdaderos placeres que vienen de parte de Dios, no se compran con dinero, mis queridos hermanos, sino que vienen dados como gracia. Y dice el apóstol, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, el mundo es pasajero, y su concupiscencia, todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir por la eternidad, disfrutar por la eternidad. Eso es lo que realmente ni el mundo, ni el dinero, ni las concupiscencias pueden alcanzar. Solamente el creer y el confiar en Dios, hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad del Padre? Cuando estamos llevando a la práctica la palabra de Jesús. Esa es la garantía, hacer lo que Jesús nos ha mandado y nos ha pedido. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta un personaje muy importante. Es del grupo de los pobres de Yahvé, de los que estaban esperando al Mesías, al Salvador. Desde lo más profundo del corazón se venían preparando durante toda su vida. Y se trata de la profetisa Ana, hija de Fanuel. Era una mujer que había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84.
se casó muy joven, es decir, que la mayor parte de su tiempo lo dedicó al servicio de Dios. No se puso a buscar más marido, sino que se dio cuenta que lo más importante era servir al Señor. Y nos dice cómo servía al Señor. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Yo quiero felicitar a las personas que ayunan y oran, que dedican su vida al Señor. Los que son adoradores eucarísticos, los que oran el rosario constantemente por la salvación del mundo entero, los que se levantan de madrugada para orar por la conversión de los pecadores. Qué gran misión la que están desempeñando, queridos hermanos. Personas mayores, adultas, ya entradas en años, que le están sirviendo al Señor con ayunos y con oraciones, como lo hacía la profetisa Ana. Dice la Escritura, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Qué bueno es ver esas personas ya ancianas que hablan constantemente de Dios. Qué bueno que ese sea el tema de conversación, que podamos madurar y darnos cuenta qué es lo que es realmente importante. Hay gente que se reúne a hablar y a conversar todo el día, pero lo único que hablan es del prójimo, de los defectos de los demás, criticando. No, mis queridos hermanos, hay que empezar a transformar esas conversaciones. Si de pronto tú tienes esa tendencia, esa tentación de hablar mal de los otros, empieza a cambiar tu lenguaje, tu vocabulario. Habla más de Dios y date cuenta cómo empiezas a parecerte a aquellos grandes personajes del Evangelio. Que en nuestra boca, en nuestros labios siempre esté la palabra de Dios, que hablemos de las maravillas de Dios a los demás. Es hermoso ver personas hablando de Dios, visitando un hogar con la Biblia en la mano, hablando de Dios. Y esto no es que sea la tarea de los hermanos evangélicos que todo el tiempo están con la Biblia bajo el brazo, no, esto es tarea de todos nosotros católicos, que también estamos llamados a hablar de Dios como lo hacía la profetisa Ana. Dice la palabra de Dios que por su parte el niño iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Allí queda patentado en ese versículo cuál es el proyecto de vida que cada uno de nosotros debemos aspirar, y es ir creciendo y robusteciéndonos llenos de sabiduría. Qué bueno que nosotros también vayamos creciendo día tras día en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, y que la gracia de Dios pueda estar con nosotros. Pidámosle al Señor en estos últimos días del año 2024 que podamos llenarnos cada día más de su sabiduría, de su gracia, y que Él venga a morar en nuestro interior. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.